Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión. Vamos a hablar de este libro, Chile y la ley de la selva, de José Rodríguez Elizondo. Límites del derecho en la historia reciente y cómo despolarizar, para vivir en democracia. Todos lo conocemos, abogado, periodista, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, directivo de la ONU, autor de numerosos libros sobre Chile y sus relaciones exteriores, pero también Vía Constitucional a la Revolución, El día que me mataron, que me parece un libro extraordinario, con una vida personal o su vida personal, y este libro que es el último, Chile y la ley de la selva. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu invitación. A ver, ¿por qué escribir un libro que dice Chile y la ley de la selva? ¿Qué selva? ¿Dónde está Chile en medio de esta, si es que hay una selva? Bueno, el título original era Chile entre el derecho y la ley de la selva. Después, por prurito periodístico, quedó de esa manera. Yo soy partidario de los títulos cortos. Pero el problema es que somos un país muy curioso. Tenemos un fetichismo del derecho profundamente arraigado. Y ese derecho hoy día se está ejerciendo de una manera desgraciadamente muy delgada. Estamos en un momento en que el derecho es prácticamente un registro notarial. Sí, esto está de acuerdo con la ley, pero en los hechos pasan cosas que son absolutamente antijurídicas, ¿no? Si tú raspas un poquito la realidad legal, bueno, tú con tu columna lo planteas por lo menos una vez a la semana. Pero para un estudiante de derecho de mi época, esto habría sido inconcebible. O sea, había mucho más respeto formal y real al derecho. O sea, Chile es historia del país legalista, que en los kioscos se vendían las leyes y que llamaba la atención a los extranjeros, que en Chile se compran las leyes en la calle. ¿Eso ya no existe? Yo no creo, no sé, porque ya no voy al centro hace muchas lunas, ¿no? Pero ese apego a cierta legalidad. Ese apego a cierta legalidad, si había un gran problema, hay que hacer una ley al respecto, era la primera reacción. Todo se arreglaba por leyes. Entonces el sustrato real, cómo están las tendencias sociales, económicas, políticas, cómo podemos hacer alianzas, ¿no? Todo eso era secundario a la ley. Ahora, como esto era así, como todos veníamos de la Escuela de Derecho, tenemos un edificio a los 17 presidentes de Chile, ¿no? Entonces había también una cierta escuela de políticos que se forjaba en nuestra escuela, digo nuestra porque tú también pasaste por ahí. Y lo que yo recuerdo con mayor curiosidad es cómo íbamos a escuchar a los políticos cuando hacían sus discursos en las cámaras. Uno de mis compañeros era hijo de un diputado, hoy teníamos entrada libre, ahí íbamos a tomar un tecito al Congreso y de paso a escuchar discursos. Recuerdo los discursos del Marqués Bulnes, de don Ezequiel González Madariaga, que sabía mucho de política exterior, de Julio Durán, que era muy pintoresco. Entonces nos entretenían y nos informaban. Y yo cuando les cuento esto a mis alumnos,
les pregunto si están dispuestos a ir a escuchar discursos al Congreso y se ríen. No, porque no hay cultura. A ver, se ha hablado en los últimos tiempos de que en Chile existe cierta anomia, o sea, normas jurídicas, pero que no se cumplen, y uno podría decir incluso son casi programáticas, o sea, están ahí, pero no hay ningún deseo de cumplirlas. ¿Eso es creciente en el país? Aceleradamente creciente, creo yo. El tema de la anomia lo miro yo como la tranquilidad de conciencia de que existe una norma jurídica que regule el caso. Ahora, que efectivamente lo regule, que haya responsables de que se cumpla o responsables cuando no se cumple, eso hace mucho tiempo que es muy, muy difícil de conseguir. O sea, tenemos un Estado de derecho, pero en el cual el derecho ha ido debilitándose de una manera muy acelerada. O sea, el Estado democrático de derecho de nuestra época de estudiantes dejó de existir. A ver, este libro también forma parte de una vida personal y del tránsito a través del tiempo de la relación con el derecho. Es muy interesante porque tú fuiste abogado ni más ni menos que la Contraloría, yo creo que no hay organismo más jurídico que la Contraloría. Uno podría decir el Parlamento, pero eso es político también. No, la Contraloría es jurídica desde el punto de vista puro, ¿no? Y algunos dicen el cuarto poder del Estado. Entonces, abogado de la Contraloría, después abogado de la Corfo en los tiempos de Allende, con el intento de aplicar la revolución sin cambios constitucionales, porque no lo podían, aunque el programa sí decía que querían un cambio constitucional en el tiempo de Allende, y con una experiencia de cómo se podría estirar a lo mejor o de aplicar de determinada manera la legislación vigente para implantar cierto socialismo. Después de esa experiencia, que yo lo encuentro tremenda, por todo lo que produjo o también por el encono que produjo, ¿qué conclusión sacaría para el día de hoy? Bueno, la primera y gran conclusión es que el derecho no es absoluto, una butada, una cosa de perogrullo, ¿no? Pero cuando uno estaba en la escuela de Derecho, que teníamos grandes maestros, como tú recuerdas cuando pasé a ser abogado de la Contraloría, el departamento jurídico tenía como chapa el Olimpo. Estaban los mejores abogados de derecho público en el Olimpo. El contralor era Enrique Silva Cima y venía de ser Enrique Bahamonde, la época de oro de la Contraloría. Era un crisol de sabiduría y también de honestidad. Para mí el contralor Enrique Silva era un modelo de las dos cosas. Era un hombre muy sabio en derecho, culto y de una probidad que a uno de repente le parecía nimia, ¿no? Cuando le hacían un regalo de cosas de oro, yo los mandaba a devolver y poco menos que le hacía un sumario el que mandaba regalos de ese tipo, ¿no? Entonces ahí había una escuela muy, muy grande. Y yo desde la escuela no fui político en la escuela, no ingresé en ninguna juventud. Me parecían un poco aburridos los políticos de la escuela, muy solemnes, ¿no? Yo sacaba un diario mural porque la vocación mía periodística viene desde la infancia. Sacaba diarios murales, ¿no? Y en esos diarios murales le hacía caricatura a los profesores, nos reíamos de los candidatos a políticos del futuro y me permitió a mí procesar en mayor profundidad el derecho filosóficamente. Y me encontré con que todos mis maestros de derecho privado eran de un conservadurismo a rajatabla, ¿no? El derecho existía para mantener la sociedad tal cual ellos la habían conocido. Entonces yo ya tenía ciertas lecturas de gente más rebelde, de Jean-Paul Sartre. Después me metí un poco en Marx con esta 11ª tesis de que los filósofos se han preocupado de explicar el mundo y lo que hay que hacer es transformarlo. Después vino la poesía. El canto general de Neruda para mí fue un impacto profundo. Todo lo que significaba políticamente y dicho de una manera tan bella. Entonces empecé a procesar lo que yo trabajaba en la Contraloría de una manera revolucionaria. Yo estaba en el comité económico del departamento jurídico y aplicaba todos los días
las leyes del año 30, 40 de la República Socialista, que fueron enriqueciéndose después, que eran leyes para intervenir económicamente en nombre del Estado en el mercado. Bueno, y ahí tengo un relato en el libro de hasta qué punto llegaban esas leyes, que si no se producía satisfacción de la sociedad, del pueblo, había que expropiar las industrias. Cada día tenía decretos de fijación de precios de los productos de primera necesidad. Es decir, cada vez que una pyme producía algo, tenía que pedir un decreto para que le fijaran precio. Entonces yo dije, bueno, tenemos aquí un panorama jurídico que basta ponerle una voluntad política distinta para hacer una revolución socialista. Y de ahí viene un libro que yo escribí que se llamaba Teoría Secreta de la Democracia Invisible, cuya tesis principal era: aquí en Chile podemos hacer una revolución al socialismo sin romper las leyes, aplicando las leyes. Si volvieras atrás, ¿harías lo mismo? Pero por supuesto que si volviera atrás, volvería con la experiencia de que el derecho no es todo, de que el derecho depende de la correlación de fuerzas, ¿no? Entonces yo tenía esa impresión porque no había sido político juvenil. Eso es muy importante. Yo cuando veo, por ejemplo, la JJ de la época, oye, la JJ de la época era una playa de jóvenes de un altísimo nivel. Y si tú ves hoy día quiénes son los comentaristas más abonados de política, son excomunistas. Ernesto Tone, Colodro, Sergio Muñoz. Bueno, ¿qué pasaba? Que tenían una gran capacidad política y hoy día la están ejerciendo con libertad. Bueno, ese era el choque. Y yo era un joven absolutamente ingenuo en política. No participaba de los campullones, de los conciliábulos. Y ahí viene por qué fui uno de los autores de las teorías de la revolución a través del derecho. El otro fue Eduardo Novoa, que era mucho más pragmático, más abogado que yo. Yo era abogado de academia, de Contraloría. Eduardo era un abogado de pleito, de la vida real, ¿no? Y él escribió un librito que se llamaba algo así como hacia el socialismo a través de las leyes, que hasta el día de hoy es discutido, y además un gran abogado, hay que decirlo, Eduardo Novoa Monreal. Oye, vamos a hacer un alto, pero yo quiero dejar una pregunta planteada. Si bajo Allende se pretendía una constitución, porque eso lo decía el programa, querían tener una nueva constitución, y no se podía, y se podía hacer la revolución a través de las leyes existentes, bajo el actual gobierno, venía el gobierno anterior, pero bajo el actual gobierno se plebiscitó un proyecto constitucional porque se dijo, sin constitución no se puede hacer la revolución. ¿Cómo explicas tú esta contradicción? Volvemos en un instante. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos IFAND, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en IFAND, sé parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión.
Conversamos con José Rodríguez Elizondo sobre este libro de reciente aparición, ahora, recién, Chile y la ley de la selva. Y la pregunta quedó planteada, ¿cómo es esto de que en tiempo de la Unidad Popular se llegó a la conclusión que se podía hacer una revolución sin una nueva constitución, con la legislación vigente, y resulta que ahora, teóricamente, otra revolución necesariamente era fundamental una constitución nueva, porque con la que había era imposible? ¿Eso es así? Creo que es el meollo del libro. Este es el choque, ¿no es cierto? Creo que es el meollo del libro porque de alguna manera es la experiencia después de muchas generaciones de los gobernantes de hoy. Vamos a hacer esto, pero Allende no lo pudo hacer porque era rehén del derecho. Y como rehén del derecho fue entrampado por el derecho y lo golpearon. Y eso es falso, porque se podía. Lo que pasa es que no había mayoría política. Yo creo que esa es la gran discusión que tengo conmigo mismo hasta el día de hoy. Yo creo que Allende, como era médico, no venía de la cofradía de los presidentes abogados, creyó francamente que él iba a iniciar un proceso de relieve mundial de llegar a una revolución socialista a través del derecho. Yo creo que los políticos más juridizados y más que no fueran médicos, digamos, tenían una percepción más crítica. O sea, sabían que el choque de fuerza iba a venir de todos modos. Y dentro del partido de Allende estaba Carlos Altamirano, que era abogado, que venía de la Escuela de Derecho, que era profesor de Derecho y que tenía la fidelidad política de la Revolución Cubana. Pero mira, antes de ir a se me ocurre algo que no puedo dejar de preguntarte. Después seguimos con esto. Allende, si en tu libro aparece algo que yo por lo menos no lo había sabido. Cuando tú le vas a plantear a Allende, tú estás a cargo de él, ni más ni menos que la estatización de la banca. Pero si eso era fundamental. Y en segundo, para el programa de Allende. Y en segundo lugar, el área social, y tú le vas a plantear alguna cosa. Y Allende demuestra desinterés. Para mí es una novedad que está en este libro, por lo que él plantea. No que rechace lo que él plantea, desinterés. Es una terrible infrahistoria, Tomás. Yo empecé a trabajar en el gobierno de Allende en un puesto de la confianza de Allende como fiscal de la Corfo, que era el segundo nivel jerárquico. El primer nivel jerárquico estaba un radical, Kurt Dreckmann, que duró poco tiempo, no me acuerdo por qué salió y le cedió su puesto a Pedro Buscovich. Pedro Buscovich, la bête noire, la bestia negra de la oposición. Pedro tenía en su oficina, detrás de la cabecera, un tremendo retrato del Che Guevara. Esa sola pincelada te lo describe a ti cuál era la mentalidad de él. Chocó, por lo tanto, Pedro con todos los buenistas o los pragmáticos de la Unidad Popular, entre los cuales, yo creo que no te va a sorprender, el Partido Comunista. El Partido Comunista era el más pragmático, el que creía o trataba de estar con los dos pies en el gobierno, ¿no? Porque no había otra posibilidad. Y en ese contexto, Orlando Millas, que era una de las grandes figuras del Partido Comunista, se peleó mucho con Pedro Buscovich, lo reemplazó como ministro de Economía y me sugirió a mí para que dirigiera la estrategia de la estatización de la banca. Por lo tanto, por estas querellas internas, Salvador Allende me lo pidió directamente a mí, no pasó por Pedro Buscovich. Y ahí me metí yo a ver cómo se podía estatizar la banca con lo que yo sabía, con el derecho. Y pasamos con cero falta. O sea, se podía perfectamente estatizar la banca abriendo un poder comprador de acciones bancarias y concurría a las comisiones del Senado, de la Cámara de Diputados. Obtuve un dictamen favorable de la Contraloría, impecable. Pero la realidad que me empezó a golpear desde ese momento fue la reacción de fuerza, la reacción política. Porque al principio mis abogados creían que era un buen pituto ser un delegado ante el Banco X, ¿no? Y participar en sus actividades. Hasta que empezaron a volver tapados de huevos y de tomate. Porque la Junta de Accionistas los pifiaban, los abucheaban y los golpeaban. Entonces ahí fue el tema grande que yo me di cuenta que antes que nada fue
la banca como factor de contrarrevolución, mantener la banca en el mercado. Bueno, hay anécdotas ahí muy, muy notables, como cuando Fernando Flores convenció a Jorge Alessandri que le vendiera sus acciones bancarias. Pero ese no es el punto. El punto es que en ese contexto yo tenía que ir a despachar con el presidente, no podía despachar con Pedro Buscovich, que tenía otra. Para Pedro estábamos comprando el capitalismo nosotros. No era una revolución como la de Fidel. Bueno, y fui unas 2 o 3 veces a conversar con el presidente. El presidente estaba muy preocupado de esto, pero había delegado totalmente en la Corfo la estatización bancaria. Los informes nuestros eran positivos, estábamos teniendo éxito. En poco tiempo estatizamos la banca. Pero en todas las reuniones se me aburría rápido. Se me aburría rápido en el sentido de que se echaba atrás. Pero mire, compañero, lo que me están haciendo. Aquí los compañeros de la Unidad Popular, él se me autodefinía como un simple coordinador de los partidos de la Unidad Popular. Así en un tono irónico. Te agregaré una cosa, Allende era un tipo extraordinariamente carismático, no en el sentido épico, en el sentido humano. Era un caballero, tenía un fino sentido del humor negro. Él fue el que dijo esa vez, mire, toque aquí, compañero, es carne de estatua, ¿no? Cuando le hicieron alguna crítica. Entonces yo me iba muy, muy decepcionado porque yo no tenía la guía superior, la única guía superior que podía tener, que era el presidente de la República. Pero no es que la percepción mía fue un poco también de solidaridad. Pobre presidente, lo mal que lo está pasando. Porque dentro de la Unidad Popular había 2 grandes almas, ¿no? El alma castrista y el alma comunista. Oye, y con respecto al gobierno actual, de nuevo, un intento constitucional, de nuevo el derecho del punto de vista de la supremacía, la Constitución, la supremacía constitucional. ¿Tú estuviste en contra del proyecto constitucional? Totalmente, porque tenía esa experiencia con Allende, pero sobre todo conocía la experiencia venezolana y boliviana. Porque en las polémicas que tuve con respecto a la plurinacionalidad de esa Constitución, yo me encontraba con expertos que me hablaban de tal y cual sociólogo, politólogo europeo, norteamericano, etc. Y yo sabía perfectamente que la cosa más directa venía de Álvaro García Linera y de la Constitución boliviana. Y a su vez eso venía de Hugo Chávez, que escamado por Fidel, mejor dicho, aleccionado por Fidel, por lo que le había pasado al pobre Allende, como decía Fidel. Tienes que empezar tú cambiando la estructura misma jurídica. Pero todo esto era verdad, porque por una cosa que pasó el otro día, ¿no? Ahora, el 20 de junio, que es el Día de los Pueblos Indígenas. No hay actos oficiales. Normalmente va el presidente a algún acto, hay nada, un silencio casi sepulcral. El presidente tuitea algo como burocrático, de la oficina. Entonces, si hace 1 año y medio, 2 años, la plurinacionalidad estaba siendo impulsada a través de un texto constitucional con el presidente, era el Guaripola, y ahora nada. ¿Qué pasó? Mira, mi hipótesis muy respetuosa es que se dieron cuenta a posteriori. Leyeron a posteriori el libro de García Linera en el cual decía que ninguna constitución debe ser de consenso. Y un párrafo en el cual decía América Latina debe ser plurinacional y es la única posibilidad, mejor dicho, la posibilidad de que lo sea depende de que Chile le ceda a Bolivia una salida soberana al Pacífico. Por lo tanto, yo estaba muy consciente de que toda esta argamasa jurídica de plurinacionalidad de las etnias tenía un objetivo absolutamente vecinal para Bolivia. Y esto fue quedando claro. Los chicos que yo conocí en la escuela no conocían para nada a Marx, a Lenin, pero conocían a García Linera. Y es ahí donde viene esta terrible anécdota que yo cuento en el libro, que una vez recibo una invitación para un acto en el aula magna de mi facultad con García Linera, que venía a presentar un libro que se lo habían impreso aquí en Chile, que era la propaganda para la Constitución plurinacional. Entonces ahí viene esto que es muy divertido, ¿no? Que yo le digo al decano de la época,
mira, decano, no te aparezcas ahí en esto, porque esto viene de la Casa Central y están usando nuestra aula magna. Me hizo caso, pero ¿quién apareció presidiendo el acto? El rector. 3 de julio del 2015, García Linera en la Facultad de Derecho de la Chile. Oye, la tensión entre el derecho y la política y la realidad se da también a nivel de relaciones internacionales y de la política exterior. ¿Te gusta la política exterior turquesa? No sé lo que es. No, pero como no, si está en el programa de gobierno. No sé, son maneras de ponerle nombres de fantasía a ciertas políticas que son antiguas, que lo que hay que hacer es perfeccionarlas, potenciarlas. Por lo tanto, yo nunca hablo de política exterior turquesa, política exterior feminista tampoco. Siempre supe cuando llegué a la Cancillería que había que meter más mujeres para que fueran diplomáticas. Existía el tremendo problema de que si una mujer era diplomática se tenía que ir sola al exterior, cómo lo hacía con su familia, con sus hijos. No había facilidades para las mujeres diplomáticas. Por lo tanto, que haya una política exterior feminista era de suyo. Fue una de las reivindicaciones progresistas de Chile durante los años de la Concertación y que ahora se plantea de una manera hiperventilada, como diciendo que sea mujer, no que sea que conozca de relaciones exteriores, ¿no? Entonces ahí, claro, tuvimos muchos problemas, porque si hay algo que requiere profesionalidad en cualquier país, es defensa y relaciones exteriores. Tú no puedes llegar a un regimiento ni siquiera como cabo por promoción política, pero puedes llegar de embajador al Reino Unido sin haber tenido nunca ninguna experiencia en política exterior. Bárbara Figueroa, Javier Velasco, Sebastián de Polo, todos embajadores que nunca tuvieron experiencia internacional. ¿Es correcto eso? Me parece realmente grave para los intereses nacionales de Chile. Yo no creo que sea posible que un presidente no nombre gente de su confianza en algunas embajadas, pero hacerlo antes tenía una especie de filtro en el Senado, que no fuera alguien que fuera a ir al Reino Unido, por ejemplo, sin saber inglés, cosas por el estilo, ¿no? Pero hoy día la cosa también se chacreó, es decir, tú puedes nombrar a cualquiera. Y ahí, claro, los diplomáticos de carrera dicen, a nosotros nos asignan las embajadas de segunda y tercera línea y a los amigos las de primera línea. Y vean lo que ha pasado. Entonces hay una especie de shock por la experiencia. Y como la experiencia es a veces la madre de las realidades, ¿no? Ya no sigamos cometiendo los mismos errores. Pero naturalmente se cometieron y nos ha costado. Caro. Nos cuesta caro. Cuesta caro. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Tomás. Este es el libro, Chile y la ley de la selva, la permanente tensión entre el derecho y la política, el derecho y las soluciones que requiere Chile. Es un libro que al final tiene un sesgo al final optimista de que finalmente, pese a todo, hay salida. Gracias por estar con nosotros. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital. Invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y nuevo Aeolus de Dongfeng. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país.
Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo. Invierte en eFund, se parte del futuro eléctrico y sube los sentidos de tu inversión.